partir de este momento, conoce, aprende y defiende tus derechos humanos. Aquí comienza Observatorio al Aire. Observatorio al Aire. El espacio educativo del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, donde te ayudaremos a comprender mejor todos tus derechos. 5:03 de la tarde de este martes 17 de julio de 2018. Iniciamos así nuestro espacio Observatorio al Aire, como todos los martes, el programa del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, en el que aprendemos, discutimos y hablamos de derechos humanos. En el Control Master, la tarde de hoy me acompaña Andrés Moreno. En la conducción, quien les habla, Nora Sánchez, Colegio Nacional de Periodistas 9303. Observatorio al Aire es una producción nacional independiente asignada con el número 26.222, según el Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela, MINSI. Todos estamos bajo la dirección del licenciado Nelson Espinosa. Desde este momento les invitamos a seguir en nuestras redes sociales, @ULADDHH en Instagram y Twitter, todo lo que en nuestro espacio conversamos, para que usted nos siga a través de las redes sociales, siga el trabajo realizado por el Observatorio de Derechos Humanos de la ULA. Además, también nos pueden ubicar en Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes en Facebook y Observatorio de Derechos Humanos ULA en el canal de YouTube. Asimismo, es propicio el momento para invitarlos a visitar nuestro portal web www.uladdh.org.be. Allí, además, usted puede formular las denuncias correspondientes a las violaciones de derechos humanos, y con la garantía de que esta denuncia queda en reserva su identidad totalmente para protegerlo, y el equipo jurídico del Observatorio de Derechos Humanos de la ULA se encarga de trabajar en la denuncia formalmente y llevarla a los organismos competentes y correspondientes. Hoy en estudio me acompaña Olaya Peña. Olaya, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Nora, ¿cómo estás? Nelson Rivas, también del Observatorio. Hola, Nelson, buenas tardes. Hola, buenos Nora, días. buenas tardes. Saludos. Igualmente nuestra invitada de la tarde de hoy, la doctora Estrella Uzcategui, directora del Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes, con quien más adelante estaremos hablando de el derecho humano de la salud. ¿Hay garantía o no en Mérida, en Venezuela, de este derecho humano? Si quieres interactuar con nosotros en vivo, puedes llamarnos al 240-3003 y 240-3004. Y cuando ya son las 5:05, vamos nosotros al editorial de la semana de hoy. Hablamos en público porque nos interesa que nos escuches y conozcas tus derechos. La salud es un derecho, no una dádiva. El derecho a la salud, establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es un derecho fundamental y no una dádiva. Pero en los últimos años, el Estado hace ver que este derecho, el cual, además de garantizar el derecho a la vida, es un favor que hace la ciudadanía, producto de que se encuentra inmerso en una guerra económica que, según quienes ostentan el poder, perjudica al sistema de salud. El artículo 83 de la Constitución de Venezuela establece: la salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado que lo garantizará. Como parte del derecho a la vida, el Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y el saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y los convenios internacionales suscritos y ratificados por la República. En Mérida, este derecho es violado reiteradamente. Centros de salud sin presupuesto justo para atender la demanda, con estructuras precarias, equipos médicos con una decena de años dañados, médicos, personal de enfermería y trabajadores del sector con salarios paupérrimos.
Cero política para brindar la protección y salud a los venezolanos y renuncias masivas del personal que ante la escasez de insumos y medicamentos prefiere emigrar que frustrarse por no poder atender a los pacientes. Todo esto es contrario al derecho a la salud, que para todas las personas significa que todo el mundo debe tener acceso a los servicios de salud que necesita, cuando y dónde los necesite, sin tener que hacer frente a dificultades financieras. Nadie debería enfermar o morir solo porque sea pobre o porque no pueda acceder a los servicios de salud que necesita. Esa realidad golpea fuertemente al ciudadano venezolano a quien le violan un derecho fundamental, el cual, para gozar del mismo, debe buscarlo en otros países o caer en manos de mafias nacidas desde el propio gobierno para poder salvar su vida. El paciente no mejora. El diagnóstico está a la vista. Pues este año 2018 la situación de vulnerabilidad del derecho a la salud es tal que hay menos médicos ejerciendo en los hospitales públicos. El personal de enfermería suma ya 22 días de paro y protestando en la calle porque el salario no les alcanza ni para comprar detergente y lavar los uniformes. Los medicamentos que se encuentran superan precios de 5 y 10 millones de bolívares y en los hospitales no hay cómo atender a los pacientes. Todo esto suma a la crisis humanitaria compleja. Los venezolanos ya no saben cómo defender su derecho a la salud y a la vida, pues las protestas, los paros y otras acciones parecieran no funcionar para que el Estado decida dedicarse a atender una de las áreas principales de un sistema de gobierno. ¿Hacia dónde vamos con el derecho a la salud? ¿Qué debemos hacer como sociedad para defenderlo y rescatarlo? ¿Qué nos espera en los próximos meses si no acepta la ayuda humanitaria? Estas y otras interrogantes las responderemos esta tarde en Observatorio al Aire. Quédense con nosotros, que en minutos seguimos con la doctora Estrella, que es nuestra invitada. 107.7 con sentido universitario. If I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink tonight. Far from home, elephant guns, let's take them down. One by one, we'll lay it down. It's not been found, it's not around.
107.7 con sentido universitario. 5:14 de la tarde, amigos. Martes 17 de julio de 2018. Seguimos en Observatorio al Aire. Nuestro espacio lo realizamos en vivo en ULA FM 107.7 en Mérida y lo retransmite amablemente nuestros amigos de 97.9 ULA FM en Trujillo los días miércoles de 5 a 6 de la tarde. También nos retransmite Humano Derecho a través de su portal www.humanoderecho.com los días lunes de 10 a 11 de la mañana, de 8 a 9 de la noche y los días domingo de 12 a 1 de la tarde. Nelson, antes de entrar de lleno con la entrevista de la tarde de hoy, finaliza Madiba este viernes. Y las conclusiones de este segunda corte, de este diplomado en Derechos Humanos, que vimos una asistencia masiva, como lo hemos venido diciendo en anteriores programas, y el tema de la inscripción de las personas en la Expo Fotografía, que ya la próxima semana inauguramos por todo lo alto. Sí, Nora, efectivamente, este viernes cerramos el ciclo de formación en Derechos Humanos, la segunda corte de Madiba, de manera muy exitosa. Tenemos dos ponencias importantes este viernes. Una es la doctora Judy Vega del Observatorio Venezolano de Prisiones. Uh-huh. Ella va a hablar sobre las reglas Mandela de los tratos a los reclusos. Y también tenemos a la doctora Maida Josevar, que es la directora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, hablando precisamente con motivo del aniversario del Estatuto de Roma. Uh-huh. Vamos a hablar sobre lo que es el Estatuto de Roma y lo que aplica en los casos de crímenes de lesa humanidad y cuál es el caso de Venezuela, ¿no? Entonces va a ser una sesión muy interesante. Vamos a cerrar ya Madiba, ya la semana de arriba. Vamos a tener el grado de aproximadamente 115 activistas en derechos humanos, quienes han sido las personas que han participado en el diplomado. Es una experiencia bastante gratificante porque hemos tenido la participación activa de estas personas. Hay algunas otras que han ido de manera itinerante, van una sesión o van otra, pero de alguna u otra manera existe un interés muy marcado de parte de la ciudadanía a empoderarse y a educarse en materia de derechos humanos. En la Expo Fotografía. Bueno, 23 se inaugura, ¿no? Les tengo buenas noticias. Tenemos cerca de 42 muestras fotográficas, contando además unos artistas invitados. Okay. Por supuesto no puedo dar mucho detalle porque la idea es que vayan el lunes 23 a la inauguración de la exposición fotográfica Crisis Humanitaria en Venezuela y Derechos Humanos. Va a ser lunes 23 de julio, 10 de la mañana, Rectorado de la Universidad de los Andes. Allí estarán las autoridades universitarias, personalidades, artistas, periodistas, pues presenciando lo que es la apertura de esta exposición tan importante e inédita. Es inédita porque nunca antes se ha presentado una actividad de este tipo en Mérida. Bueno, sí se ha presentado desde algún foco, que fue el trabajo de la profesora Elizabeth Marín. Uh-huh. en Espacio Libertad, pero el foco era de alguna u otra manera los derechos civiles y políticos por el reclamo a través de la protesta, ¿no? En el marco de la protesta de 2017. En esta vamos a ver algo de lo que es ese reclamo de derechos civiles y políticos, pero además la mirada de la crisis humanitaria compleja, sí. Exacto. Entonces allí tenemos derecho a la salud, migración, servicios públicos. Hay trabajos interesantes que llaman a la reflexión en materia de derechos humanos, ¿no? Y de la situación actual por la cual estamos lamentablemente atravesando. Bien, entonces próximo lunes 23 de julio, 10 de la mañana, el lugar, ¿me lo recuerdas, Nelson? Rectorado de la Universidad de los Andes, sí, a la avenida 3, a partir de las 10 de la mañana está pautado. De todas maneras vamos a estar estamos informando por redes. Bueno, el horario es el mismo horario de trabajo del rectorado de la universidad, horario de oficina, de lunes a viernes. ¿Qué salón específico del rectorado? El hall de entrada. Okay.
Va a estar ahí mismo. El recibidor, perfecto. sí. Bien, es muy céntrico para que todos nos acompañen en esta inauguración de esta primera Expo Fotografía del Observatorio de Derechos Humanos, los derechos humanos vistos desde la crisis humanitaria. 5:19 de la tarde, momento, amigos, de entrar de lleno en materia con el tema que hoy planteamos. Conversaciones desde el observatorio. La entrevista con invitados especiales que ayudarán a conocer y comprender en profundidad los derechos humanos. Como le habíamos anunciado iniciando el programa, hoy nos acompaña la doctora Estrella Uzcategui, directora del Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes, IAHULA. Muy buenas tardes, doctora, bienvenida a Observatorio al Aire. Gracias, Nora, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Escuchó usted nuestro editorial, doctora? Sí, excelente. Estamos equivocados cuando hablamos de que no se garantiza el derecho a la salud. ¿Qué estamos viviendo en los actuales momentos en torno a la violación de este derecho, que además es un derecho fundamental? Ya tenemos unos cuantos años con una violación del artículo 83 y 84 de la Constitución, donde el Estado está en la obligación de garantizar la gratuidad de la salud, una atención oportuna, eficaz y de alta tecnología. Lo que sucede es que en los últimos años y en los últimos meses se ha acentuado de una manera bastante significativa, que de verdad hemos entrado en una situación ya prácticamente intolerable. A esto hay que sumarle a la gran ausencia de recursos humanos que tenemos ahora. Entonces esto agrava aún más la situación, porque no solamente estamos hablando de faltas de recursos, de insumos, de tecnología o de equipos, sino ya falta de recursos humanos. Yo le quisiera preguntar, ¿cuánto tiempo tiene usted ejerciendo la medicina? Entre lo que usted estudió en lo que lleva ejerciendo, para hacerle la siguiente pregunta. Exactamente 28 años. ¿Desde que estudió? No, sin la carrera de medicina, estudiando la carrera de medicina, bueno, eso hay que sumarle 9 años más. Ok, 28 más 9 son 37 años, ¿no? Exactamente. Yo soy humanista, Nelson. 37 años. Ahora, en estos 37 años, desde que usted era una joven, entró a la universidad, se graduó, comenzó a trabajar, ahora ocupa un cargo importante en el gabinete del gobierno de Mérida, ¿usted había visto algo similar como lo que estamos viviendo ahora? No. Algo mínimo que pueda decir, es que me parece que cuando no tenemos insumos me recuerdo al año 83, por ejemplo, o algo así. ¿O nunca había pasado en el área de salud esto como lo estamos viviendo? No, como lo estamos viviendo, no. Siempre hubo situaciones de crisis, pero eran temporales y bastante cortas, porque el Ejecutivo Nacional resolvía con prontitud. Pero como estamos ahora, que se ha extendido tanto en el tiempo, no, en estos años jamás lo había visto con este tiempo tan prolongado. ¿Cuánto tiempo le suma usted a esta crisis que lleva prolongándose? ¿Desde qué año específicamente? Bueno, esto tiene una crisis, a mi manera de ver, acentuada desde hace aproximadamente unos 5 o 6 años. 5 o 6 años. ¿Cuál es el panorama que usted como especialista y directora de un centro asistencial, el más importante prácticamente del occidente venezolano, de donde han egresado cantidad de profesionales que lamentablemente hoy han emigrado? ¿Qué vemos? De hecho, el final de nuestro editorial era ¿hacia dónde vamos? ¿Qué vemos? Porque vemos que el Estado no acepta una ayuda humanitaria que ha sido ofrecida, y también si esa ayuda humanitaria puede llegar a paliar un poco la situación o a solventar. Lo cierto es que la gente sigue desorientada, llega a un hospital, no tiene dónde ser atendido, no tiene con qué ser atendido, no hay personal para ser atendido, el sistema privado de salud es altamente costoso, ya vemos antibióticos por el orden de los 14, 15 millones de bolívares, el sistema de salud pública no les garantiza los medicamentos a los pacientes. ¿Hacia dónde vamos, doctora? ¿Cuál es el análisis que usted hace viviendo dentro de ese hospital que debe tener muchísimas más historias de las que ya han salido a la luz pública? Sí, la situación es bastante preocupante. Nosotros realmente no queremos entrar ya en la desesperación, pero creo que vamos a eso porque la situación cada vez es más crítica. No vemos respuestas contundentes por parte del Ejecutivo Nacional.
hay respuestas muy tibias, respuestas muy cortas, que no solventan la situación, sino que esto sigue progresando, y creo que definitivamente si no se le da una vuelta o un análisis a esto, definitivamente van a comenzar a suceder cosas mucho más graves de las que están sucediendo. ¿Cómo pudieran ser esas cosas? Que aumente el número de pacientes que fallecen por falta de insumos en una institución, porque prácticamente desde hace un par de años la asistencia es semiprivada, es decir, lo único que es gratuito es la institución y la asistencia por parte del médico y del personal de salud. Humano. Todo lo demás debe correr por cuenta del paciente. Entonces, ¿qué sucede con los pacientes que no tienen recursos? Pues su destino está condenado a, ustedes ya saben. Lamentándolo mucho. Ahora bien, doctora, el tema de la... ¿usted se ha reunido con el ministro anterior, Luis López, el destituido? No sé si ya tuvo reunión con el nuevo ministro. En su cargo como directora ha hecho algunas gestiones ante el gobierno nacional. ¿Cuáles son las intimidades de esas reuniones? ¿Qué le dicen a los voceros del gobierno o a ustedes, los del sector salud, que para que puedan regresar satisfechos, o siente que son engañados? Porque lo más triste es llevar la realidad, ponerla en una mesa de trabajo, esperar una respuesta y 1 o 2, 3 semanas después no haya respuesta, porque pareciera que el Estado no garantiza el derecho a la salud es porque no le presta atención a lo que está ocurriendo, no le quiere prestar atención, ¿no? Sí, lamentablemente yo no tuve contacto nunca con el exministro Luis López, porque su política era solamente tratar los temas de salud con el ciudadano gobernador. No entraba en contacto con los directores de hospital. En vista de esta política, pues yo me vi en la necesidad de acudir a instancias mucho más altas como la vicepresidencia y la presidencia de la República, donde ciertamente tuvimos una respuesta a nivel de la vicepresidencia para mejorar la infraestructura del hospital. Sin embargo, nos aclararon en ese momento que nos iban a echar la mano con esto, pero que habían cosas que correspondían era al Ministerio de Sanidad. Esa conexión o ese acople nunca se logró y pues las deficiencias se fueron acrecentando. Con el nuevo ministro no hemos tenido la oportunidad del primer contacto. Aún no sabemos si él va a llevar la misma línea que el exministro Luis López, o él sí va a permitir un contacto directo con los hospitales de cada región. Sin embargo, ya hice mis solicitudes por escrito y como corresponden para una audiencia con el actual ministro. No ha obtenido respuesta todavía. No, todavía no. Hablemos de cifras, doctora. Conversamos, para que nuestros amigos oyentes que están sintonizándonos a esta hora, conversamos con la doctora Estrella Uzcategui, directora del Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes. Nuestro tema de hoy, el derecho a la salud, un derecho fundamental que vemos que no está garantizado, que no protege el Estado y que los ciudadanos pues prácticamente poco defienden, ¿no? También, y es que se justifican. Ya hemos visto el tema de los pacientes renales, cuando fueron el año pasado protestas con mucho mayor asistencia de estos pacientes renales. Ahora vemos que acuden 10, 12 producto de descompensación, de que no reciben las diálisis, producto del sistema de transporte público que es deficiente, que no pueden trasladarse. Entonces necesitan salud, reclaman y son pocos los que pueden salir a exigir que se les respete este derecho y el derecho a la vida. Así pasará con los demás pacientes con las diferentes patologías, mientras que están ocupados buscando el medicamento, el insumo para poder ser atendidos. Esta defensa le queda a otros, le queda a instituciones como el Observatorio de Derechos Humanos, a ONG que velan por esta manera. Pero hablemos de cifras para ver esa dura realidad de estos 5 años para acá, cómo ha sido progresivamente esa destrucción del sector salud que hoy nos tiene en una crisis humanitaria compleja. Nosotros con respecto a las cifras estamos con los costos de la hiperinflación. Las cifras que yo eventualmente pueda tener de cosas de la semana pasada ya son totalmente diferentes para esta semana. Pero vemos un incremento significativo y muy preocupante con enfermedades que ya no existían, que ya habíamos dejado de ver. Desde el sarampión, con casos complicados, estamos volviendo a ver dengue, paludismo, malaria.
las enfermedades crónicas con las tantas complicaciones porque no haya una asistencia oportuna y es así. ¿Cuál es la mortalidad del hospital en este primer semestre, doctora Estrella? Hablarte de números de mortalidad es bastante complejo. Lo que te puedo decir, no tanto la cifra, sino que el incremento está por encima del 37% con respecto al año pasado. ¿En el mismo semestre del año pasado o durante todo el año pasado? Exactamente. ¿El mismo semestre? El mismo semestre. 37% de incremento de la mortalidad en distintas edades. En líneas generales. ¿Cuál es la más vulnerable? Bueno, niños y ancianos, ¿no? Sí, la mortalidad neonatal. Estamos viendo también con preocupación la mortalidad materna. Uh-huh. Ha tenido un incremento bastante importante. ¿La consecuencia, la causa? Multiplicidad de razones. Generalmente es por sepsis, por procedimientos inadecuados hechos en sitios no adecuados, no un adecuado control durante el embarazo. Hace poco tuvimos la penúltima muerte materna, fue una jovencita de 14 años que nunca tuvo un control prenatal. Parto humanizado, habla el gobierno cuando se refiere a esas edades y a esas situaciones. No conozco ese parto humanizado. Realmente nosotros somos centro de referencia y recibimos los casos más dramáticos que nosotros podamos ver. La contraparte de lo que es la realidad, a lo que el Estado hace o quiere hacer ver en torno a la realidad crítica que se está viviendo en el sector salud. Recuerdo antes de usted asumir la dirección, cuando trabajaba allí en el equipo de médicos del hospital, o trabaja porque aún lo sigue haciendo, las protestas y los señalamientos en torno a la sepsis del hospital. ¿Ha podido cambiar algo? Sabemos que sin recursos es muy poco lo que se puede hacer, pero ¿se ha podido lograr algo que baje esos índices de mortalidad que el año pasado o la gestión anterior eran alarmantes? Siguen siendo alarmantes por lo que tú mencionabas en el segmento anterior, ¿no? Los costos de los medicamentos son abismales. Cuando dijiste que un medicamento vale 20 millones, estamos alrededor de los 60 o 70 millones de bolívares por una dosis, dependiendo del espectro del antibiótico. Probablemente hace 3 semanas hablábamos de 20 millones, pero en este millones está alrededor de los 60, 70 millones una sola ampolla. Entonces, esto limita enormemente colocar el antibiótico adecuado y por el tiempo adecuado, porque un gasto de esta naturaleza no lo soporta absolutamente nadie. Ahora bien, doctora, y la dotación del gobierno nacional, ¿qué es lo que llega al hospital? ¿En qué cantidad llega? Y si lo que llega es lo que se requiere actualmente, porque vemos cadenas donde los hospitales están dotados, hay medicamentos. Ayer veíamos al presidente Nicolás Maduro incluso hablando de las universidades, que las universidades tienen que ahora revisar sus carreras porque no están acorde y ajustadas a lo que es el desarrollo del país, supuestamente. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que llega al hospital? Bueno, cuando uno escucha estas declaraciones, definitivamente uno piensa que vive en dos Venezuelas. Una Venezuela vista por el Ejecutivo y una Venezuela vista por el venezolano. Que vivimos los venezolanos. Que vivimos todos los venezolanos, porque esta situación no solamente lo vive el paciente, los familiares, sino uno que siente tanta impotencia de no poder solventar. Obviamente la cantidad de insumos es bastante irregular, muy distante entre una entrega u otra y que no se corresponde a la realidad. Recuerda que el radioescucha debe recordar que el hospital es un centro de referencia regional. Incluso recibimos pacientes de otros estados y por supuesto la demanda de insumos es mucho mayor a lo que eventualmente nos pueda llegar. A veces nos llegan cantidades irrisorias como 50 frascos de un determinado antibiótico, que eso no dura ni una mañana en el área de la emergencia. Es decir que no está para nada garantizado ese precepto de poder darle a los ciudadanos un tratamiento completo, que puedan estar al menos en el hospital con ciertas deficiencias, pero que puedan tener completo su tratamiento y salir de allí. No, ni siquiera al paciente de la emergencia podemos garantizarle el 100% de los insumos. O sea que son atendidos a un 70% de lo que deberían ser, o menos todavía. Yo creo que menos. ¿Menos del 50%, sí, doctora, considera usted? Sí, de verdad la deficiencia y las cosas es terrible.
Yo le voy a dejar esta pregunta al aire, vamos a una breve pausa. Me gustaría saber qué opina usted, hacia dónde vamos. Lo decía anteriormente, pero estamos en julio. Todo el mundo dice, podíamos estar peor, pero es que ya hoy hay paro de enfermeras, los médicos se han sumado. ¿Hacia dónde vamos con el sistema de salud público en la atención en Mérida? Usted dirige el Hospital Universitario de los Andes. ¿Y hacia dónde va? ¿Qué va a poder hacer el hospital en semanas futuras cuando alguien llegue a requerir asistencia? Eso lo vamos a responder al regreso de esta pausa musical. Ya volvemos con Observatorio al Aire por ULA FM 107.7, 5:34 de la tarde. No se muevan de allí. 107.7 con sentido universitario. When I gave the word, now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. 1 minute I held the key. Next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you've gone it was never an honest word. And that was when I ruled the world. It was the wicked and wild wind, blew down the doors to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name, never an honest word, but that was when I ruled the world. Hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name, never an honest word, but that was when I ruled the world. 107.7 con sentido universitario.
5:38 de la tarde, amigos. Seguimos con Observatorio al aire por ULA FM 107.7. Nuestro espacio lo retransmite amablemente ULA 97.9 FM en Trujillo los días miércoles de 5 a 6 de la tarde. También lo hace Humano Derecho a través de su portal www.humanoderecho.com los días lunes de 10 a 11 de la mañana, de 8 a 9 de la noche y los días domingo de 12 a 1 de la tarde. Continuamos con nuestra invitada de la tarde de hoy, la doctora Estrella Uzcategui, directora del Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes. Doctora, dejaba una pregunta al aire: ¿hacia dónde vamos con el sistema de salud y la atención, sobre todo del hospital en Mérida? Es el sitio donde recurren todos los pacientes, ya no van a los ambulatorios, ya no van a los CDI, ya no hay sitio a dónde ir, porque si el hospital está como está, un ambulatorio está en paupérrimas condiciones. Bueno, mira, definitivamente, si aquí no hay un cambio radical por parte del Ejecutivo Nacional y toma conciencia de la situación salud, vamos a ir al colapso total. Esto es inevitable, hay cosas que ya escapan de uno como director, escapa del gremio médico, escapa del gremio de enfermería, escapa de cualquier gremio de salud. No depende de nosotros el futuro del sector salud, sino de que cambien definitivamente las políticas del gobierno nacional. Si esto no ocurre, aquí va a haber un colapso mucho mayor del que ya hay en el sector salud. Ahora, precisamente hemos visto 22 días tienen protestando el personal de enfermería de prácticamente todo el sector público. He visto personas, trabajadores del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales marchando, saliendo a protestar del Hospital Sor Juana Inés, en Tovar, en Santa Cruz, en Mucuchíe fue el primer sitio donde salieron a protestar los enfermeros. ¿Cuál es la atención que puede brindar hoy en día el hospital, teniendo esta deficiencia, estando en esta crisis humanitaria compleja, más estas protestas y estos paros? ¿Ha llegado a reclamar el paciente que no haya asistencia porque alguien esté protestando y exigiendo un salario digno? Bueno, pues increíblemente los pacientes y los familiares se están sumando a la protesta, porque ellos son los primeramente afectados, aparte de que ellos viven la realidad diaria y saben que la protesta que se está haciendo está totalmente justificada. Uh-huh. Nosotros estamos garantizando, y todos los entes de salud están garantizando, las estrictas emergencias, los casos oncológicos, las UCI, eso no, por normativa y por ley, eso nunca se deja de atender. Uh-huh. Ahora bien, doctora, ¿y los médicos cómo se suman a esta protesta? Como le digo, las partes que no se consideran fundamentales, ellos forman parte de las protestas. ¿Quién va a una consulta de oftalmología? No hay consulta. No hay consulta. Estricta emergencia. Estrictas emergencias, exactamente. Ahora, ¿y el apoyo de ustedes como médicos a los enfermeros es la misma causa? ¿Un salario justo? ¿Cuánto gana un médico hoy en día? Bueno, con la reforma del acta convenio que se discutió hace un par de meses, el médico, dependiendo del nivel, si es un médico general, si es un médico residente, un médico especialista 1 o un médico especialista 2, lo máximo que puede llegar a ganar el de mayor rango es aproximadamente entre 74 a 78 millones de bolívares. ¿Para qué le alcanza eso a un médico? Bueno, yo que estuve comprando proteínas cárnicas el fin de semana, para 2 cosas nada más. Tristemente, y esa es la realidad a la que el gobierno no ha atendido, pero contraria a esa realidad, a unos cuantos kilómetros de aquí, 45 minutos, una hora de camino, vemos el Hospital Hugo Chávez Fría del Vigía, hospital tipo 4, igual que el Hospital Universitario de los Andes, e inaugurado el 27 de abril de 2008 a propósito del tema de 2018, a propósito del tema de la campaña electoral y las elecciones del 20 de mayo. Un hospital de última tecnología en el que los medios reseñaron una primera muerte neonatal a pocos días de estar inaugurado, porque el día de la inauguración la adolescente embarazada no fue atendida allí porque había que esperar que el presidente saliera en televisión y en BTV y todas esas cosas que estamos acostumbrados a ver los venezolanos en esa realidad en la que vive el gobierno. Y recientemente el denominado protector de Mérida, Jason Guzmán, señala que han sido atendidas 10.000 personas en 2 meses. No hemos cumplido todavía abril, mayo, junio, julio, en casi 3 meses. 2 meses y medio, digámoslo así. El 27 de julio cumpliría 3 meses de funciones este centro asistencial.
¿Es cierta esa capacidad? Usted que es directora de este hospital, que es referencia, como lo ha dicho, en el occidente del país, ¿se puede atender esa cantidad de personas? Soy directora del hospital y sigo teniendo actividad asistencial. Yo hago mis guardias como cirujano general que soy y vivo la realidad de la emergencia todos los días. El hospital universitario es centro de referencia, como lo dije previamente, de todos los de todo el estado Mérida y de todas las zonas aledañas. Nosotros no atendemos ese volumen de pacientes. Para quien no lo sabe, nosotros tenemos 30 especialidades en el Hospital Universitario de los Andes y por eso la afluencia de pacientes es grandísima, porque de acuerdo a la necesidad y a la especialidad la buscan es en el Hospital Universitario. Yo no sé de dónde saca el señor Jason Guzmán esas cifras. Nos gustaría conversar con él para ver las cifras que ellos están manejando allá. Sin embargo, nosotros seguimos recibiendo referencias de ese mismo centro al hospital, un volumen bastante importante. Desconozco completamente el volumen de pacientes. Es un volumen bastante grande que no lo manejamos ni siquiera nosotros en el hospital universitario, a pesar de tener 30 especialidades. La mayoría de las personas que requieren de una atención especializada acuden al hospital. Sería bastante interesante reunirnos con ellos y mirar esas cifras y ver cómo mejoramos la atención de los pacientes. Nosotros seguimos recibiendo referencias de ese hospital, a pesar, nunca se había visto referencia de un hospital 4 a un hospital 4. Exacto. Pero sin embargo nosotros seguimos recibiendo diariamente referencias de ese hospital. Y siendo dos tipos de hospitales similares, usted no ha tenido contacto con el director del Hospital del Vigía, no se han sentado a hablar de médico a médico cómo podemos resolver la crisis de salud, porque pareciera que en el Vigía no existe crisis de salud, ¿no? Nosotros hemos hecho 2 solicitudes de reunión para engranar muchas cosas. Incluso nosotros propusimos el contacto de los médicos que estuvieran allá con nosotros antes de referir a un paciente para ver cómo era la mejor manera y no ha sido posible un contacto. Con el director del hospital, ¿sabe cómo se llama ese director del hospital? El primero que estaba era el doctor Sandoval, fue removido y tengo entendido que ahora es una doctora, no lo tengo claro, un doctor, y no hemos obtenido respuesta. Bueno, quien aporta la información a la que hacíamos mención de los 10.000 pacientes o las 10.000 personas atendidas es una gerente general de la misión Barrio Adentro Salud, un gerente general, Giovanni Peña. Ni siquiera el director del hospital informa acerca de esas estadísticas que se llevan en este recién inaugurado centro asistencial. Doctora, ayer también causó impacto sus declaraciones en torno al 70% de deserción de personal de enfermería en el área de neonatología, áreas especializadas. Recuerdo en mayo cuando la entrevisté, no había personal de enfermería para banco de sangre, trauma shock, UCI, o sea, áreas que requieren del personal de enfermería con una capacitación extra para poder estar allí. ¿Qué pasa con un bebé que esté en neonatología? ¿Cómo se hace? ¿Qué se está haciendo allí? Es altamente, además es que es muy triste ver que a un bebé de días de nacido no se le pueda garantizar su derecho a la salud porque la crisis ha conllevado a que el personal de salud decida irse del país. Hace aproximadamente unas 3 semanas nos reunimos varios directores de los hospitales más importantes de Venezuela en Caracas. Y para mi sorpresa, el único hospital que no había comenzado a cerrar alas era el Hospital Universitario, por la mística y por el esfuerzo que estaba haciendo el personal. Pero tristemente ya, por ejemplo, en el área de neonatología, por la deserción del recurso humano, como tú lo has mencionado, ya hubo que reducir el número de neonatos atendidos porque no existe la posibilidad. El día viernes, por ejemplo, no había recurso humano y todas las coordinadoras de enfermería tuvieron que asumir el trabajo de las enfermeras porque no había recurso humano para ese día viernes. Bastante complicado, bastante complejo. Esto va a comenzar a suceder en varias áreas. El número de camas en el área de emergencia se ha reducido porque es demasiado volumen de pacientes para solamente 2 o 3 enfermeras. ¿Cómo se le dice a un paciente que no? Es mi pregunta. ¿Cómo llega un paciente al hospital y le dice, no tenemos enfermera y no tenemos médicos? ¿Qué hace ese paciente? No me ha tocado vivirlo. Espero que ninguno de los que estemos aquí, ni que nuestros familiares cercanos, porque es muy triste que no lo tengamos que vivir. Pero ¿cómo usted como doctora le dice a un paciente, no?
no tengo. O sea, ¿cómo le dice a un neonato no puedo recibir? ¿Cómo le dice a los padres de ese niño? Sí, en principio nosotros no le decimos que no, se busca la manera y luego se termina tratamientos en el domicilio, alguna solución se le da, pero la mayoría de los pacientes que de verdad deberían estar recluidos por esta deficiencia, tenemos que dejar exclusivamente a los más graves. Si usted tuviera al frente al presidente Nicolás Maduro, y para cerrar esta parte, porque le quiero dar unos minutos para el tema de una curita por el hospital, si usted tuviera en este momento al frente al presidente Nicolás Maduro, hablamos de esa realidad que muestra el Hospital del Vigía y que muestra BTV, y hablamos de la realidad que estamos hablando la tarde de hoy a través de Observatorio al Aire, ¿qué le diría al presidente cuando le toca reducir espacios, cerrar alas y no recibir pacientes porque no hay cómo hacerlo? Bueno, desde mis primeras ruedas de prensa que di como directora del hospital, yo le hice un llamado público al presidente de la República para que atendiera el sector salud, que estimulara al médico venezolano, que estimulara a la enfermera venezolana, que estimulara a todos los gremios de salud para que los honrara y nosotros siguiéramos acá y no nos viéramos en la obligación de emigrar a sitios donde somos valorados como corresponde, con una remuneración salarial que corresponde, que va acorde a nuestro compromiso, a nuestra envergadura y a nuestra complejidad de cargos que tenemos. Y ese fue el llamado que yo le hice en ese momento y se lo vuelvo a hacer en este momento. Eso fue en noviembre del año 2017. Del año pasado, Estamos en julio del 2018, sí. Y hoy en día protestan por salarios dignos. Es exactamente la misma situación, que yo recuerdo que la paesada en ese momento fue la estrella del hospital gritando ayuda a Maduro, porque yo hice un llamado directo al señor presidente, se lo vuelvo a hacer acá, dignifique al médico que todavía cree en Venezuela, que todavía quiere luchar por Venezuela y que todavía lucha por sus pacientes. Tiene que hacerlo. Esperemos que el presidente de la República escuche. Estoy segura, Conatel nos está escuchando, el presidente pudiera escuchar. 5:51 de la tarde, doctora Estrella. Nos quedan pocos minutos para conversar del tema de una curita al hospital. Ha sido cambiada la fecha por algunos asuntos, fuera del tema de ustedes. Vamos a decirle a nuestra audiencia para cuándo ha quedado esta actividad diseñada. ¿Qué se busca con esta actividad? Ciertamente estaba programada para este 22, pero hubo una planificación del Día del Niño por parte del ciudadano gobernador para el mismo 22, y para permitirle a toda la comunidad que participe en ambos eventos, decidimos cambiarlo para el 5 de agosto, domingo 5 de agosto. La finalidad es la misma que hicimos para la 5K, recaudar fondos para cosas puntuales que necesita con urgencia el hospital. Esperamos contar con el mismo apoyo que tuvimos en esa oportunidad, que fue bastante significativo. Por cierto, el 5K, los ingresos sirvieron para poder solucionar algo, o la inflación se los comió, que es lo que a veces uno piensa, ¿no? Sí, hubo parte de eso, pero bueno, eso nos permitió adquirir ciertos insumos de importancia que logramos comprarlos en el momento oportuno y pues se les dio la utilidad que tenía. Domingo 5 de agosto, entonces, una curita por el hospital. Una ecocurita por el hospital. Jardín Botánico de la Hechicera. ¿A qué hora? A partir de las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana seguiremos haciendo promoción por nuestras redes sociales también para ayudar al Hospital Universitario de los Andes. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado la tarde de hoy. A ti por el espacio y por tratar de dar un poco a la comunidad lo que sucede en el sector salud. Seguiremos luchando y defendiendo este derecho fundamental a la salud, que es, si todos son importantes, este es el más valioso porque nos preserva la vida y con la vida podemos seguir haciendo muchas más cosas. Sí, mientras hayamos médicos seguiremos luchando por el país. Así es, y nosotros se lo agradecemos. Amigos, 5:53 de la tarde, nosotros llegamos ya al final de nuestro espacio la tarde de hoy, Observatorio al Aire. Conversamos con la doctora Estrella Uzcategui, directora del Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes. En el Control Master me acompañó Andrés Moreno, quien les habló en la conducción, Nora Sánchez, Colegio Nacional de Periodistas 9303. Nuestro espacio lo retransmite amablemente 97.9 ULA FM en Trujillo, los días miércoles de 5 a 6, Humano Derecho a través de www.humanoderecho.com, los días lunes de 10
10 a 11 de la mañana, de 8 a 9 de la noche y los días domingo de 12 a 1 de la tarde. La invitación para el lunes 23 a las 10 de la mañana en el hall del Rectorado de la Universidad de los Andes, donde el Observatorio de Derechos Humanos inaugurará la primera expo fotografía con visión de derechos humanos, crisis humanitaria vista desde la defensa de los derechos humanos. No se olviden, acompáñenos este lunes 23 a las 10 de la mañana. De nuestra parte, tengan todos feliz tarde, feliz descanso. Nos escuchamos el próximo martes. Chao, chao.